Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los 3 hechos más importantes de hoy en Colombia. Noticentro 1 CMI tiene en exclusiva la declaración que rindió el gerente de la campaña presidencial de Gustavo Petro, Ricardo Roa, ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes que investiga al presidente de la República. En la diligencia hecha bajo la gravedad de juramento, Roa respondió a las preguntas sobre aportes a la campaña que habrían dado los sindicatos de FECODE y de la USU y los empresarios Euclides Torres, Alfonso Ilzaca y el expresidiario Santander López Sierra. Vamos a hablar más de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. La fuerza de las aguas del río Cauca sigue causando estragos en la región de La Mojana. El agua que rompió el dique en el sector de Caregato ya llegó a varios municipios, inundando cultivos y zonas de ganadería de la región. Las autoridades locales piden una intervención urgente del gobierno nacional para atender esta crítica situación que podría afectar a más de 50,000 personas. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. La inflación sigue cediendo en Colombia. Según el DANE, en abril se ubicó en 7,16%. Ya son 13 los meses consecutivos en los que se ha reducido la inflación. La educación y el transporte son las actividades que más afectan el bolsillo de los colombianos. Vamos a hablar más de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. Gobierno Biden endurece medidas contra migrantes. Prepara norma para rechazar rápidamente a quienes no son elegibles para solicitar asilo. Estados Unidos presiona a Israel y suspende envío de armas para apoyo de seguridad y defensa. Fuerzas de Israel intensifican ofensiva en Rafah contra Hamas. Alerta máxima por tormentas y tornados en el centro de Estados Unidos. El sur de Brasil bajo el agua. Más de 1,5 millones de personas damnificadas y declaran la calamidad. AstraZeneca retirará de todo el planeta su vacuna contra COVID-19 tras admitir efectos secundarios peligrosos. Otro Boeing con problemas causa emergencia en Turquía. El gobierno de Estados Unidos adoptó una nueva medida contra los migrantes indocumentados. Advirtió también que sancionará a los países que faciliten la migración irregular. Guatemala albergó una conferencia continental como parte de los esfuerzos para hacer frente a la migración irregular en la región, en la cual Estados Unidos advirtió que sancionará a quienes faciliten los traslados de personas indocumentadas y anunció un paquete de $578 millones en ayuda para los países latinoamericanos socios en el esfuerzo por una migración legal y ordenada. We announced a new visa restriction policy that targets individuals who knowingly provide transportation to those intending to migrate irregularly to the United States, including through charter flights arriving in Nicaragua. Yesterday, we announced visa restrictions on executives of Colombian maritime migration companies who are facilitating irregular migration. Washington también acusó al gobierno de Nicaragua de facilitar las visas a ciudadanos de algunos países de Asia y África que buscan llegar a Estados Unidos, ya que de esta forma estos migrantes evitan la peligrosa selva del Darién, fronteriza entre Colombia y Panamá. Por su parte, el gobierno de Joe Biden propuso esta semana una norma que ya se adoptó sobre las medidas más enérgicas contra los migrantes que no cumplen con los requisitos para solicitar asilo. No se espera que el cambio sea radical, sino que más bien sea un endurecimiento del actual sistema de inmigración. Unos 2,8 millones de migrantes ingresan al año a Estados Unidos de forma irregular, lo que se ha convertido en un tema central para las elecciones de noviembre, en las que el presidente Joe Biden buscará la reelección frente al exmandatario Donald Trump. El gobierno de Estados Unidos detuvo el envío de 3.500 bombas a Israel como consecuencia de la operación militar que lleva a cabo en Rafah, sin un plan para proteger a los civiles que allí se encuentran. Ante los recientes ataques del ejército israelí en la frontera de Rafah, el gobierno estadounidense paralizó el envío a Israel de 3.500 bombas, preocupados por su posible uso en esa ciudad, la zona más meridional de Gaza, donde viven 1,5 millones de palestinos, la gran mayoría de ellos desplazados de otras zonas del enclave. Israel shouldn't launch a major attack in Rafah without accounting for
and protecting the civilians that are in that battle space. And again, as we have assessed the situation, we've paused one shipment of high payload munitions. And again, I think we've also been very clear about the steps that we'd like to see Israel take to account for and take care of those civilians before major combat takes place. Sin embargo, a Israel esta medida parece restarle importancia. הסיוע הוא חסר תקדים, השותפות המבצעית היא משמעותית, שיש מחלוקות ויש, הן נפתרות בחדרים סגורים באופן ענייני. אנחנו אחראים על האינטרסים הביטחוניים של מדינת ישראל ואנחנו קשובים לאינטרסים של ארצות הברית במרחב. Entre tanto, se sigue a la espera de que los mediadores de la guerra entre Israel y Hamas logren acordar una tregua. Bueno, y además la situación en Gaza se agudiza ante la ofensiva de Israel. Las autoridades indicaron que al menos 50.000 palestinos se quedaron sin refugio en medio de esta etapa de la guerra. Luego de que el ejército de Israel tomara el control de la frontera de Rafah con Egipto, lo que ha imposibilitado el ingreso de ayuda humanitaria para los palestinos, la Agencia de la ONU para los Refugiados, UNRWA, advierte que no está llegando suministros de ayuda a Gaza, lo que es algo desastroso y que agudiza cada día más la situación para los 50.000 civiles que han salido de la ciudad en busca de un lugar seguro ante los constantes bombardeos de Israel, los cuales han dejado al menos 35 personas sin vida en las últimas horas y 129 heridos, elevando la cifra de fallecidos a 34.844. El gobierno de los Estados Unidos instó al gobierno israelí a abrir un cruce para que ingresen los convoys con ayuda para los palestinos. It is Israel, the responsibility to open that crossing and make sure that it is running effectively right now is a responsibility of the government of Israel, which is why we have made clear to them that they need to open the crossing as soon as possible and make sure that aid deliveries can come in, make sure that humanitarian aid workers can come in and come out, and make sure that the delivery of humanitarian assistance isn't further impeded. El director general de la Organización Mundial de la Salud advirtió que los hospitales del sur de Gaza les quedan solo 3 días de combustible, lo que significa que pronto dejarán de funcionar. Las protestas pro-palestinas no cesan. En Estados Unidos, la policía desalojó un campamento de estudiantes en la Universidad George Washington y arrestó a 33 manifestantes. De acuerdo a un informe de las autoridades, los alumnos se dirigían hacia la casa de la presidenta de la institución, mientras funcionarios de la ciudad se preparan para comparecer ante el Congreso sobre la respuesta a las manifestaciones. Y en el centro de Estados Unidos aumenta la amenaza de tornados y tormentas. Desde Oklahoma hasta Ohio, más de 140 millones de personas se encuentran en alerta ante un nuevo ciclo de estos fenómenos meteorológicos. Según las autoridades, para lo que queda de esta semana se esperan fuertes lluvias, granizo y ráfagas de viento. Aumenta la tragedia por las inundaciones en el sur de Brasil. Las autoridades reportaron más de 100 muertos y pronosticaron más lluvias para esta semana. Las inundaciones causadas por las fuertes lluvias en el sur de Brasil ya dejan 100 muertos y 1,5 millones de damnificados en vísperas de nuevos temporales que van a afectar aún más la región. Además, la Defensa Civil ha contabilizado hasta el momento 131 desaparecidos y 362 heridos. Según el Instituto Nacional de Meteorología brasileño, en los próximos días se esperan fuertes lluvias y tormentas en el área más austral del estado de Río Grande del Sur, en toda la zona fronteriza con Uruguay y Argentina. Esto debido a la llegada de un frente frío. Zona donde el gobierno de Uruguay ya ordenó también la evacuación de 700 personas. Por su parte, los rescatistas también avanzan en la recuperación de varios animales, entre ellos este caballo que fue encontrado en un tejado precisamente en un área de Río Grande del Sur. Sale del mercado la vacuna contra el COVID de AstraZeneca, luego de haber sido aplicada en más de 3.000 millones de dosis. La farmacéutica señaló en un comunicado que el aumento de nuevas variantes del coronavirus significa un cambio de vacunas actualizadas, lo que ha llevado a una disminución de la demanda. Sin embargo, la reputación de esta vacuna se ha visto afectada por una serie de efectos secundarios como coágulos sanguíneos
lo cual hizo que varios países buscaran otras alternativas para enfrentar el COVID. El Observatorio Europeo Copernicus informó que el mundo lleva 11 meses seguidos de temperaturas anormalmente cálidas. El mundo registra una media de temperatura anormal desde junio del año pasado. El programa climático de Europa, Copernicus, comunicó que a pesar del agotamiento del fenómeno climático natural del Niño, tanto el aire como la superficie de los océanos han aumentado su temperatura. So the global average temperature is still above the 1.5 degree mark above pre-industrial level. So that's the symbolic target set by the Paris Agreement. So that's the 10th month in a row that we are at or above, slightly above this limit. Los expertos afirman que el calentamiento global está alimentado por el uso masivo del petróleo, el carbón y el gas fósil. Ante la inflación en Argentina, el Banco Central comenzó a circular un nuevo billete de máxima denominación. Se trata del billete de 10.000 pesos, que equivale a $11. Hace solo un año fue lanzado uno de 2.000 pesos y se espera que a finales del 2024 empiece a circular el billete de 20.000 pesos. El país sudamericano atraviesa hace años una crisis económica que conjuga una restricción al crédito externo, inflación galopante que deprecia la moneda. En marzo de este año, la inflación llegó al 287% interanual. Además, el índice de pobreza es del 42% de la población. En Turquía, una compañía alemana, en esta noticia, una compañía alemana presentó el prototipo del primer avión que opera con propulsión eléctrica. Lilium, la compañía desarrolladora del primer avión de despegue y aterrizaje vertical, anunció que ha comenzado la instalación de tecnología de última generación para la producción en serie de las unidades de propulsión de Lilium Jet y Bolt totalmente eléctrico. La unidad de propulsión eléctrica es una tecnología central de la empresa y clave para proporcionar el rendimiento, la economía unitaria y el confort necesarios para la movilidad sostenible aérea regional. El exclusivo sistema de propulsión de esta aeronave, que consta de motores a reacción eléctricos integrados en el sistema de montaje de propulsión que forma la parte trasera de las alas y los perfiles aerodinámicos delanteros, proporcionará ventajas de carga útil, eficiencia aerodinámica y un perfil de ruido reducido, al mismo tiempo que proporciona control del vector de empuje para maniobrar esta aeronave en cada fase de vuelo. CMI presenta Pregunta a Yamil. Muy buenas noches. Segunda parte de la entrevista con la doctora Claudia López, exalcaldesa de Bogotá y quien se encuentra estudiando en la Universidad de Harvard, en Cambridge. Doctora Claudia, mire, el mayor problema que tiene hoy Colombia, según reconocen todos los sectores políticos, es el narcotráfico. ¿Qué hacer para luchar contra el narcotráfico? Yamid, permíteme, estoy de acuerdo y ese es un gran problema. Pero las personas que nos ven, Yamid, en el día a día, de lo que más padecen es del hurto. El hurto es lo que más afecta a los colombianos. A la señora que va en un bus y le rapan su cartera, al joven que le rapan su teléfono y peor aún, al comerciante al que extorsionan. Ese es el segundo gran problema hoy, es la extorsión. Y todos esos teléfonos que se roban hacen parte de una red de crimen organizado que los revende en otros lugares del mundo. Eso es lo que más afecta al día a día de los colombianos, el atraco y la extorsión. Y el tercero es el crimen organizado, que vende drogas, que acumula un montón de plata con eso, que recluta jóvenes. Y esas tres cosas tenemos que aprender a juzgarlas. Mientras la justicia sea proveedora de impunidad y no de sanción, no vamos a arreglar este problema. Mientras el Estado se demore 5 años en aclarar un homicidio, cuando el crimen organizado se demora media hora en planearlo y 5 minutos en ejecutarlo. Ese nivel de ineficiencia
de distancia en la eficiencia de operación del Estado, contrario a el del crimen organizado, nos está matando. De manera que lo que tenemos que enfocarnos es en eso, en cómo hacemos los procesos judiciales cortos y eficaces, en cómo construimos diferenciados centros de reclusión que resocialicen a la gente, pero que apliquen una sanción. Todos sabemos que no se debe mezclar al ladrón con el narcotraficante, pero hay que capturar al ladrón y hay que capturar al narcotraficante, y por eso hay que hacer procesos judiciales y centros de reclusión distintos, pero en eso hay que invertir. Nuestra fuerza pública necesita apoyos aéreos, apoyos logísticos, apoyos tecnológicos. Es increíble. No va aquí a los laboratorios de innovación tecnológica de Harvard o de MIT y no sale con la cabeza, ¡pum!, disparada de la cantidad de innovación tecnológica que hay que apoya la aplicación de justicia, la efectividad y eficacia en recoger las pruebas, la persecución en caliente de los criminales. Pero para eso hay que invertir y por lo tanto no puede haber corrupción, porque cuando hay corrupción la gente con razón pierde la confianza. ¿Y yo para qué trabajo? ¿Para qué pago impuestos? ¿Para qué los políticos se sigan robando la plata? Entonces, recuperar la confianza, recuperar la transparencia, usar la tecnología, reducir los procesos judiciales, reducirlos sí o sí, hacer que los procesos sean cortos y que los ladrones vayan a una cárcel corta pero concreta y los narcotraficantes vayan a otra cárcel larga y eficaz. No es nada del otro mundo, no es nada del otro mundo, pero hay que hacerlo. Como hay que ofrecerle oportunidades a los jóvenes. Ya mientras aquí estamos hablando, 2.400.000 jóvenes de Colombia nos miran sin tener futuro. No están estudiando, no están trabajando. A mí me enorgullece mucho haber dejado en Colombia lo que hoy es considerado el programa de becas universitarias más grande de toda América Latina, que es Jóvenes a la U, que fue pagar con nuestros impuestos los cursos de pregrado o de programación. Hay cursos y grados y carreras cortas de 1 año que les encantan a los jóvenes. Hay otros de 2 años, hay otros de 4 años, pero a los jóvenes hay que darles educación pertinente del siglo XXI y comprometer a las universidades a que no simplemente piden títulos, sino que también los ayudan a conseguir su empleo o arrancar su emprendimiento. Eso es lo que hacen las universidades aquí. No simplemente que expiden un título, sino que sus propios laboratorios en la universidad son las iniciaciones de las startups y los emprendimientos de los jóvenes que se gradúan de sus universidades. De nuevo, no es nada del otro mundo, Yamid. Las soluciones de cómo hacer eso, cuánto cuesta por estudiante, cuáles son las habilidades que más funcionan en el mercado laboral, eso está inventado, Yamid. Pero en vez de estar dedicados a eso, en vez de estar todos trabajando en esas soluciones, están todos allá viendo cómo se matan los unos contra los otros. El uno dice que le dio plata al otro, el otro que la amasó en una maleta. Dios mío, qué desesperación, qué desesperación. Siempre terminamos en la misma, sectarismo y corrupción, y eso es lo que no nos deja avanzar. Tú no sabes la cantidad de gente que estudia los temas, que compara los países, que compara las soluciones, que nos dice, mire, ojo con esto funciona, pero tenga cuidado con este tema. Qué bueno esto que ustedes han hecho en Colombia. El proceso de paz de Colombia, de cómo fuimos capaces de desmovilizar a 13.000 miembros armados de las FARC, es un caso de estudio en las escuelas de Harvard de la Kennedy. De manera que a veces avanzamos y después volvemos y quedamos entre la corrupción y la politiquería y otra vez echamos para atrás. Cuando logramos avanzar en algo y llega alguien a sabotear, a tratar de sabotear el metro, a tratar de inventarse la rueda, otra vez echamos para atrás. Las soluciones necesitan mínimos acuerdos. Y esa es la gran tarea de los políticos, no es andar pidiendo plata ni extorsionando al gobierno. El deber de los políticos, así como el deber de los bomberos es apagar incendios, como el deber de los cirujanos es hacer cirugías para salvar a la gente, el deber de los políticos es manejar con transparencia los recursos públicos y hacer acuerdos sobre lo fundamental. Ese es su deber en cualquier democracia. Y cuando dejan de hacer eso, cuando dejan de cumplir su deber,
le hacen un enorme daño a la sociedad. Y los problemas que tiene la solución se retrasan. De manera que esa es la fascinación de ir y volver del servicio público a la academia y volver de la academia al servicio público. Es que de todo podemos aprender, de tantas innovaciones que hay en Colombia o fuera de Colombia, para saber qué hacer, cómo no perder un centavo, cómo implementar la política que ha sido más eficaz. Es a eso a lo que nos tenemos que convocar y a unir, estar todos enredados en el Twitter del presidente Yamid, querido, no nos va a sacar de ninguna solución. Ni a ti, ni a mí, ni a ningún colombiano que nos está viendo. Tenemos que concentrarnos en el conocimiento, en las soluciones y en acuerdos elementales para salir adelante. Y mire, doctora Claudia, ¿qué hacer, por ejemplo, con la policía? La policía, lo he conversado aquí te mencionaba el caso de Buenos Aires, por ejemplo, te doy un ejemplo. En Buenos Aires, por ejemplo, en Argentina, se pusieron de acuerdo para pasarle toda la policía metropolitana que hacía parte de la Policía Federal, se la pasaron a la Alcaldía de Buenos Aires. La Alcaldía de Buenos Aires paga a la Policía Metropolitana, pero la forma la pudo pagar mejor, le pudo dar mejores incentivos, le dio un horizonte más largo de estabilidad, de ascenso, la entrenó mejor para los desafíos de la seguridad ciudadana. No todos los desafíos de seguridad se solucionan con policía. Por ejemplo, los temas de convivencia, de las basuras, de las luces, de la violencia a las mujeres. Muchos de esos temas lo que requieren es gestores de convivencia, comisarios de familia. Los problemas de seguridad ciudadana, del hurto, del atraco, incluso de la extorsión a los comercios, del robo de automotores, requieren que la policía de la ciudad y la fiscalía de la ciudad trabajen de la mano, hagan buena inteligencia, vayan detrás de esas bandas. Y lo nacional, lo que es homicidio, narcotráfico, sí que esté a cargo de la Policía Nacional y que se especialicen en eso. Cuando especializamos en las funciones, funciona mucho mejor. Eso está comprobado en varias ciudades del mundo y lo comentábamos con quienes te comentaba ahora que estuvimos de Chile, de Brasil, de Argentina. Mañana empieza en Harvard un seminario de 3 días sobre cómo confrontar el crimen organizado y la violencia en América Latina. Las mejores mentes de las diferentes universidades del mundo van a venir y vamos a estar ahí 3 días trabajando en ese tema y aprendiendo de la academia, que ha evaluado los programas, qué funciona y qué no. ¿Por qué encarcelar a jóvenes pobres o afro, como han hecho aquí en Estados Unidos masivamente, pues no ha sido una solución y en cambio ha terminado exacerbando problemas? Porque las cárceles tienen que ser seguras, no se pueden dejar cooptar, tienen que tener cámaras adentro, hay que tener independiente la guardia de la cárcel para que no termine cooptada por el crimen organizado dentro de las cárceles. En fin, todas esas investigaciones las han hecho la Universidad de AFIT, Santiago Tobón, por ejemplo, en Medellín, muchos académicos en Colombia, en Bogotá. De manera que conocimiento hay para que escuchara a los científicos sociales que han aprendido este conocimiento, que investigan estos temas, a los que hemos estado en el servicio público, que también tenemos otro tipo de experiencia. En eso estoy, en eso tenemos que seguir y en eso tenemos que perseverar. Combatir la corrupción, sabemos cómo se hace. Antanas Mocus y yo estuvimos en la alcaldía de Bogotá y nunca se perdió un peso, ni hubo un escándalo de corrupción. En cambio hicimos el metro, hicimos cambio cultural, hicimos manzanas del cuidado. Eso es tener liderazgo y saberlo hacer y liderar con el ejemplo. De manera que las soluciones están, pero tenemos que concentrarnos en ellas, escuchar a los que las tienen en las regiones, a los líderes sociales, a los intelectuales colombianos, a los intelectuales del mundo, a la gente que evalúa con rigor los problemas y también las soluciones. Y miren, doctora Claudia, respóndame por favor. La pregunta, doctora Claudia, ¿qué hacer para combatir la extorsión, el atraco, el secuestro? Son 2 cosas distintas. Dejemos el secuestro, que es un tema que en Colombia tiene una connotación claramente con el ELN. Anunció hoy, ayer, que van a volver a secuestrar. Yamir, yo creo que lo primero, en el caso de Colombia concreto, ELN no hay sino en Colombia, desafortunadamente, o disidencias de las FARC, no hay sino en Colombia. Lo primero que hay que hacer es no darle largas a los delincuentes.
presidente Petro se reinventó las FARC, eso es lo único que ha logrado en materia de seguridad. 60 años para desmovilizarlas y él se las reinventó en 2 años. La paz total ha sido el desastre total. Hay que apoyar al ejército, hay que apoyar sus operaciones, hay que apoyar su fortalecimiento tecnológico, en vez de darle largas, impunidad y congraciarse con las disidencias de las FARC o el ELN. Es decir... Y eso afecta a Colombia particularmente. Ese es un tema concreto. Yo no estoy de acuerdo en cómo se está haciendo la paz total. La paz total ha sido el desastre total. El ejército está quedando descubierto, desprotegido, no está siendo bien dirigido. Los soldados exponen su vida, ese es su trabajo, y por eso se lo agradecemos. Pero una cosa es que se hace el trabajo y otra cosa es que los mandemos de manera sin protección y sin el respaldo que necesitan. Ahora, sobre el secuestro, sobre el atraco, que vuelvo, insisto, es lo que más nos atormenta a los colombianos del común, el robo, el atraco, la extorsión que atormenta a los comerciantes, eso es puro trabajo de inteligencia de las policías metropolitanas y de la Fiscalía. Eso es puro trabajo de inteligencia y desarticulación de esas bandas, que no son pues las FARC, ni el ELN, ni el Clan del Golfo, pero que son bandas delincuenciales que hay que tomarse en serio, y donde se unen las capacidades de investigación y persecución de la Fiscalía y de la Policía, y se apoya con refuerzos tecnológicos y con procedimientos cortos y expeditos, esos problemas se han podido enfrentar y se ha podido bajar. Y el secuestro es un tema derivado de esas organizaciones criminales que desafortunadamente solo tiene Colombia. Y yo creo, la verdad, que Colombia ha sufrido dolorosamente de eso. Cuando logramos desmovilizar a las FARC, primero tuvimos que demostrar, Yamil, esa es la gran lección de Colombia, aquí la enseñan. La gran lección de Colombia es que nunca hubiéramos logrado desmovilizar a las FARC si no hubiéramos sido capaces de atacar efectivamente a las FARC. Las FARC solo hicieron una negociación seria el día que el Estado colombiano recaudó impuestos, fortaleció al ejército y fue capaz de combatirlas. Y en combates legítimos, no con falsos positivos, sino con combates legítimos, dar de baja a Alfonso Cano o al Mono Jojoy, que se creía intocable. Para que haya justicia, tiene que haber fuerza pública fortalecida. Y eso es lo que nos está haciendo. Aquí quieren hacer la paz sin una fortaleza de la fuerza pública. Así nunca se va a poder hacer. Nunca. Pero eso es lección de Colombia, que ya deberíamos haber aprendido. De manera que hay muchas cosas que hemos aprendido y en el pasado hemos hecho mejor y ahora no estamos haciendo bien. Y hay otros que en seguridad ciudadana urbana han logrado hacer mejor y de los que podemos aprender. Vuelvo, insisto, en el caso de Buenos Aires, por mencionar solo alguno. De manera tal, vuelvo, insisto, Yamil, las soluciones las tienen los académicos que investigan estos temas, las tienen los servidores públicos que hemos tenido experiencia, que hemos visto en terreno que funciona y que no. Pero a nivel nacional, hoy Colombia no está discutiendo las soluciones. Hoy Colombia no está discutiendo las soluciones, no está ejecutando las soluciones. El gobierno pide y pide y pide plata y no ejecuta. Ahí tiene el presupuesto guardado. No lo ejecuta. Se la pasa echando discursos y echando tarima en vez de ejecutar el presupuesto, de liderar el ejército. Vuelvo y te pongo el ejemplo que te puse hace un rato. 6 soldados asesinados en el Cauca, La Mojana inundándose. ¿Y dónde estaba el señor de riesgos? ¿Dónde estaba el presidente de la República? Ahí al teléfono viendo cómo apoya a su ejército en una operación. No, estaba haciendo politiquería en una tarima en un barrio de Bogotá. Dios santísimo. ¿Por qué? Si el presidente se dedica a hacer política, si todo su gabinete se dedica a hacer política, ¿quién gobierna? ¿Quién cuida a Colombia? ¿Quién apoya al ejército? ¿Quién verifica que no se roben la plata? De manera tal que eso no es nada del otro mundo, Yamil, pero las cosas hay que hacerlas y hay que enfocarse en las soluciones. ¿Por qué dice usted, doctora Claudia, que la paz total ha sido un desastre? Muéstrame un resultado positivo. Muéstrame un resultado positivo. Uno, también. Uno. No sé, lo pregunto. Yo sé, tú preguntas y... Tú sabes que la respuesta es desafortunadamente, porque no me alegra para nada que a nadie le vaya mal en su gobierno. Al contrario, me preocupa, me duele.
que las consecuencias la paga la gente. El ELN está envalentonado. Las disidencias de las FARC, que eran menos de 500 personas, van en más de 2.000 o 3.000. La fuerza pública está al garete, el presidente está haciendo campaña, mientras tanto algunos de sus funcionarios y otros políticos se roban la plata y el país está al garete. Qué manoseo tan asqueroso de la ilusión de cambio. Qué frustración tan absoluta. Para eso no era el cambio. El cambio era para gobernar, el cambio era para acordar, el cambio era para cuidar, el cambio era para incluir. Qué manoseo tan asqueroso, tan frustrante el que ha hecho de la ilusión de cambio del presidente Petro. Qué desperdicio de semejante oportunidad y voto de confianza que le dio la mayoría de Colombia. Pero termino con un mensaje claro y parece obvio, Yamil. Este gobierno va a pasar, Yamil. Se va a acabar. Va a durar 2 años haciendo campaña y politiquería porque dejó de gobernar. Pero se va a acabar. Y Colombia, Yamil, va a quedar. Y va a quedar muy maltrecha. Va a quedar muy frustrada con una ilusión de cambio que no resultó. Va a quedar muy descuadernada porque la fuerza pública y la policía están al garete. Y va a quedar con soluciones que existen para reducir la pobreza, para mejorar la educación, para hacer más eficiente la seguridad y la justicia, para desarrollar la industria de la energía limpia. Las soluciones existen, pero con los empresarios, sin invertir, porque no tienen certeza de qué va a pasar, y con las familias en la incertidumbre, y con la clase media siempre pagando impuestos y no viendo los resultados. De manera que como el gobierno va a pasar y Colombia va a quedar maltrecha, tenemos que aprender de nuestros propios errores y del pasado. Tenemos que aprender, Yamil, de que cuando las personas que creemos en las soluciones, que siempre hemos tenido las manos limpias, que nunca hemos estado en corrupción, que tenemos experiencia y conocimiento, en vez de echarnos pullas y líos, lo que tenemos es que unirnos, encontrar lo que nos une, hacer acuerdos, no abrirle espacio a populistas que solo echan cuentos y tarima y no solucionan nada. ¿A qué adjudica usted, doctora Claudia, la falta de inversión, la total falta de inversión que hay hoy en Colombia? Pues a que el gobierno, por un lado, no ejecuta. Es increíble. Crearon un Ministerio de la Igualdad. Y yo tengo un profundo aprecio por Francia Márquez. Y crearon un ministerio, imagínense, semejante desafío. La desigualdad, ni más ni menos. Creo que no han ejecutado ni el 3% del presupuesto. ¿Cómo van a reducir la pobreza si no ejecutan el presupuesto? ¿Cómo van a incrementar la inclusión si no ejecutan el presupuesto? Entonces, la economía se está cayendo porque es que a la economía la mueve que se produzcan bienes y servicios. Eso es lo que genera empleo. Entonces, para producir el tornillo, para producir la energía limpia, para entregar las transferencias monetarias para pobreza, para generar oportunidades de empleo para los jóvenes, para hacer más áreas del cuidado, para todo eso hay que producir bienes y servicios. Entonces, la inversión pública mueve la economía. Eso fue lo que hicimos en Bogotá. ¿Cómo salimos de la crisis de la pandemia? ¿Cómo recuperamos 1.200.000 empleos invirtiendo en el metro, en 70 colegios, en las manzanas del cuidado, en la avenida Guayacanes, que ya se puso en servicio, en el nuevo hospital de Bosa, que se va a inaugurar ya se inauguró en el de Usme, perdón, que se va a inaugurar dentro de poquito, en el metro, que genera más de 20.000 empleos? Entonces, por eso salió adelante la economía bogotana. ¿Por qué se está cayendo la colombiana? Porque ni el gobierno invierte su presupuesto, ni los empresarios tienen reglas claras para invertir el privado. Entonces, si no hay inversión privada y tampoco hay inversión pública, pues obvio que se bajan los empleos. Ahora, mire, y se paran. Mira, y eso es exactamente lo que está pasando. Mire, doctora Claudia, mi pregunta final es esta. Colombia es un país machista, usted lo sabe. México es por excelencia el país más machista de los 2 continentes. México no tiene un hombre como candidato presidencial. Son todas mujeres en el país más machista, dicen, que hay en los 2 continentes. ¿Usted cree que ya le llegó el turno a Colombia?
Pues empecemos por el principio, ya que traes el caso. Una de las cosas bonitas, Yamid, de mi experiencia por la alcaldía fue la oportunidad de trabajar con mis colegas alcaldes de otras ciudades de Colombia y de otras ciudades del mundo. Y me ilusiona mucho. México, un país que desafortunadamente, como lo mencionas, ha tenido un machismo muy arraigado. México tendrá el 2 de junio una mujer presidenta. Sí, cierto. Conocí a Claudia Sheinbaum porque ella era alcaldesa en Ciudad de México, jefa de gobierno, le llaman a ese cargo, y coincidimos en varios intercambios durante la pandemia. Después coincidimos en un encuentro global de alcaldes, y sí, me ilusiona mucho que llegue no solo una mujer, sino una tocaya a la presidencia de México. Y como te dije, tuve la oportunidad de conversar con Michelle Bachelet, con Evelyn Matei, y ojalá Chile llegue una mujer presidenta. Y eso no es casualidad. En Colombia seguro habrá muchas mujeres compitiendo. Y eso no es casualidad, Yamil. Eso ha sido fruto de muchas luchas, de muchas madres sacando a sus hijas adelante, de muchos padres de familia cambiando cómo se relacionan con sus hijas, con sus esposas, con sus compañeras de trabajo, venciendo esas barreras y esos prejuicios del machismo, de que cuando una mujer hace una crítica le dicen loca, desatada, venciendo esos prejuicios, tratándonos como iguales, porque así nos va mejor a todos. Todos tenemos una hermana, una hija, una amiga, una prima, una compañera de trabajo. Y todos queremos que a todas y a todos nos vaya mejor en la vida. Ha sido una lucha grande desde las sufragistas que nos dieron el derecho al voto, desde tantas mujeres lideresas por la paz, por el medio ambiente, por el desarrollo en Colombia. De manera que sí, me ilusiona mucho. De hecho, voy a estar con la MOE en las elecciones de México el 2 de junio y espero acompañar a mi tocaya en su inauguración, ojalá. Me ilusiona mucho, y a muchos de América Latina y también en Colombia. Estoy segura que va a haber muchas mujeres protagonistas de la vida pública y privada. Es decir, doctora Claudia, llegó la hora. Llegó la hora, sin duda. Eso sí, no tengamos la menor duda. Ese cambio, el cambio del liderazgo de los jóvenes, del liderazgo de las mujeres, del liderazgo de las familias, de la clase media, que con tanto esfuerzo trata de sacar a sus familias adelante todos los días. Ese cambio es imparable, Yamid, y es positivo, y es constructivo, y las mujeres, no importa las diferencias ideológicas, creo que siempre tratamos de tender puentes, de estudiar, de cuidar a todos, porque finalmente eso es lo que sabemos hacer, de prepararnos, de creerle con rigor a la ciencia y a la educación, porque hemos visto y somos fruto de eso, de la educación, de la escucha, de llegar a acuerdos, de cuidarnos entre todos, de destacar lo que nos une y no solamente lo que nos divide todo el tiempo. Así que sí, llegó la hora, en buena hora. Doctora Claudia, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación y muchísima suerte. Un abrazo, Yamid, un abrazo para todos. Igualmente, doctora Claudia. Gracias por la oportunidad. Gracias a usted y gracias a ustedes también por la sintonía, y los invitamos a continuar aquí en CMI. CMI presentó Pregunta a Yamid. Noticentro 1, CMI. Noticentro CMI revela declaración juramentada que rindió el exgerente de la campaña Petropresidente ante la Comisión de Acusaciones. Ricardo Roa niega recepción de dineros ilícitos y violación de topes electorales. Reconoce reunión con sindicato de educadores y habla del papel del hijo del presidente en la campaña. Magistrados de Consejo Electoral piden formular cargos contra el presidente Petro y el gerente de su campaña por violar topes de gastos electorales. Es el inicio de un golpe de Estado, asegura el presidente Petro. Se están extralimitando, dice abogado del presidente. Congresistas reaccionan. Sindicatos convocan Asamblea Nacional.
Corte Constitucional tumba ley que creó Ministerio de la Igualdad. Fallo se aplicará en 2026. Ex subdirector de gestión de riesgo declara en la Fiscalía. Corte Suprema investiga compra de carrotanques. Gobierno seguirá negociación con el ELN y con Frente Disidente del ELN. Se inunda La Mojana. Emergencias en el valle por lluvias. Cae la inflación en abril. Acumula 13 meses a la baja. Bienvenidos a las noticias. En Noticentro 1 CMI revelamos en exclusiva la declaración que rindió ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes el gerente de la campaña presidencial de Gustavo Petro y hoy presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, en el marco de la investigación por dineros que presuntamente ingresaron a la campaña. Roa negó que la campaña Petro Presidente haya recibido plata ilegal y que haya violado los topes electorales. La declaración del hoy gerente de Ecopetrol, Ricardo Roa, quien fungió como gerente general de la campaña del presidente Gustavo Petro, fue rendida bajo la gravedad de juramento ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes el 18 de abril. Allí fue preguntado por los investigadores y el delegado de la Procuraduría por la financiación aparentemente irregular de esa campaña, por el papel desempeñado por el hijo del presidente Nicolás Petro y por los supuestos aportes hechos por FECODE y por la USO, sindicatos de maestros y de Ecopetrol. Durante la campaña nunca tuvo contacto con FECODE ni la USO, ni hablaron de donaciones o aporte de recursos. No, sí, yo sí recuerdo haber recibido a un par de personas que los nombres ni los cargos los sé, donde nos dijeron tener unos recursos para hacer el aporte a la campaña. Y las primeras cosas que aprendí es que las campañas presidenciales no pueden recepcionar recursos de personerías, de entes con personería jurídica. El FECODE tiene personería jurídica. Yo dije, no, nosotros no podemos recepcionar esos recursos. Después de la pregunta del representante Alirio Uribe, el turno le tocó al delegado de la Procuraduría. Del señor Euclides Torres. No recibió la campaña. Ni en dinero, ni en especie, ni directa, ni indirectamente. Ni en especie. Del señor Alfonso Ilzaca. No recibió la Gerencia Nacional de la Campaña de Recursos del señor Ilzaca. Del señor Cristian Daes. No recibió. Yo ni siquiera tengo referencia a eso en mi vida. Del señor Samuel López Sierra. Tampoco tengo referencia, ni conozco, ni me consta, ni permitiría ingresos a la campaña de una persona de esa naturaleza. Roa dijo que la campaña de Petro Presidente no recibió dineros ilícitos y menos violó topes electorales. En ninguna circunstancia. Y ese fue la segunda instrucción, después de evitar la procedencia indebida y el riesgo, la vulnerabilidad que tenía el proyecto político de esas eventuales infiltraciones de recursos. Y respondió al papel que desempeñó el hijo del presidente en la campaña. El doctor Nicolás Petro nunca tuvo una función, ni un papel, ni una vinculación directa a la campaña. La Comisión de Investigación y Acusación es la que investiga a los presidentes de la República por el fuero que tienen. Noticentro 1 CMI también revela el auto elaborado por 2 magistrados del Consejo Nacional Electoral que investiga la campaña del presidente Gustavo Petro, en el cual solicitan acusar al primer mandatario por presunta violación de los topes electorales. Por lo menos 3.700 millones de pesos no están reportados en la contabilidad. Las inscripciones son 314 páginas en las que los magistrados Álvaro Hernán Prada y Benjamín Ortiz sustentan su ponencia para solicitar la apertura de un proceso formal a la campaña de Gustavo Petro. Ese dinero llega para financiar importaciones. Según el expediente, serían 3.709 millones de pesos que no fueron reportados debidamente por parte de la campaña presidencial. Los gastos serían los siguientes: 1.241 millones en transporte aéreo, 931 millones a testigos electorales, 500 millones de pesos de un aporte de FECODE, el sindicato de maestros, 500 millones de un préstamo del Polo Democrático, 356 millones de propaganda electoral, 202 millones del Pacto Histórico y 121 millones del sindicato de Ecopetrol. La ponencia tendrá que ser analizada por la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral, que está compuesta por 9 magistrados, y para ser aprobada y adelantar el proceso requiere 6 votos. Los magistrados ponentes piden
Al disponer esta corporación de elementos de juicio, se procede a formular cargos a los ciudadanos. Ricardo Roa Barragán en su calidad de gerente, Gustavo Francisco Petro Urrego en su calidad de candidato a la presidencia. Los gastos reportados de forma presuntamente irregular tendrían relación con la primera vuelta presidencial. Por la presunta vulneración de los topes de gastos a invertir en la campaña presidencial de primera vuelta por la suma de 3.709 millones de pesos. El proceso relaciona además al movimiento Colombia Humana, uno de los partidos que componen al pacto histórico. Allí se habría canalizado los recursos según los ponentes. Se infiere que los recursos en mención fueron canalizados el 18 de mayo de 2022 de manera irregular por intermedio del movimiento político Colombia Humana, quien destinó los mismos para el pago del contrato número CPS 009-2022. Entre las pruebas de los dos ponentes aparecen varias facturas, entre ellas con la empresa Sadi, responsable de los vuelos del presidente, al parecer no reportados, además de movimientos con la firma Ingenial, que consiguió los testigos electorales sin reportar. El voluminoso expediente ahora tiene que ser analizado por los 9 magistrados para decidir el futuro del proceso. Y el presidente Gustavo Petro dijo que la petición de acusación del Consejo Nacional Electoral es el inicio de un golpe de Estado en su contra, por lo que convocó a nuevas marchas. Agregó que seguirá hasta donde el pueblo diga. Con un enérgico discurso desde Cartagena, el presidente Gustavo Petro se refirió a la formulación de cargos por parte del Consejo Nacional Electoral en contra de su campaña y lo calificó como el inicio de un golpe contra su gobierno. Quieren determinar, como lo han hecho en tantos países de América Latina, que el presidente de la República, a pesar de ser elegido por el pueblo de Colombia, tiene que dejar de ser presidente porque 4 o 5 vagabundos corruptos de la politiquería así lo quieren. No ningún juez penal, porque el presidente no ha cometido ni cometerá delito alguno. Su delito ante los ojos de la oligarquía es no arrodillarse ante ellos, no enterrar y rendir la bandera popular. El mandatario convocó a una nueva jornada de marchas en el país. Una movilización que sobrepase por completo lo que vimos en este pasado 1 de mayo. Si se atreven, y para ello ya hay que organizar las coordinadoras de fuerzas populares en cada municipio, en cada barrio, en cada vereda, en cada cabildo indígena, en cada comunidad afrodescendiente, si se atreven a romper la Constitución y a violar el voto del año 2022, millones de colombianos tienen que salir a las calles. Los invito, les solicito, independientemente de qué pase conmigo, y rodear pacíficamente los centros del poder en Colombia hasta que se restablezca el orden constitucional en este país. Abrió la posibilidad de que su gobierno continúe más de 4 años. Yo seguiré hasta donde el pueblo diga. Si el pueblo dice más adelante iré, sin ningún temor, sin ningún miedo. Iremos hacia donde el pueblo colombiano ordene. El presidente de la República solo tiene un comandante al frente, y ese comandante se llama el pueblo de Colombia. Fue enfático en decir que quienes gobernaron por años no pueden volver al poder. En mi opinión, no pueden volver. Puede que cometamos errores como todos los seres humanos, pero no podemos cometer ese error de dejarlos volver a través de un golpe de Estado. Las declaraciones del presidente se dieron durante el evento Gobierno en los barrios populares realizado en el barrio El Pozón. El Consejo Nacional Electoral rechazó las declaraciones del presidente Gustavo Petro, quien calificó a los magistrados de vagabundos.
prioridad del Consejo. Con un comunicado, el Consejo Electoral respondió a los señalamientos del presidente Petro, quien calificó como una arbitrariedad el proceso contra su campaña. Rechaza de manera categórica las declaraciones recientes del presidente de la República, Gustavo Petro. Sin mencionar nombres, el presidente Petro calificó de vagabundos a los togados. Las graves declaraciones contra los miembros de esta corporación quebrantan el normal funcionamiento del sistema democrático. En el comunicado, el órgano electoral pide garantías para el desarrollo de sus funciones. Se afecta a la democracia cuando quien está llamado a garantizar la unidad nacional y la estabilidad institucional descalifica las actuaciones de las autoridades debidamente constituidas. Las declaraciones del presidente Gustavo Petro en respuesta a la propuesta de 2 magistrados del Consejo Nacional Electoral por presunta violación a los topes de campaña provocaron reacciones encontradas en el Congreso de la República. Liberales y conservadores pidieron respeto por el Consejo Nacional Electoral. Que hace falta respeto institucional. El país hace ya un tiempo, y es bueno la mesura, especialmente el presidente y de las ramas del poder público, la mesura en el comportamiento y respeto por las demás instituciones. Profundo respeto por las instituciones, profundo respeto por las decisiones de los 3 poderes públicos y esas decisiones se pueden controvertir y está esa posibilidad legal. Senadores petristas le dieron la razón al presidente de la República. Quien debe asumir cualquier investigación contra el presidente es la Comisión de Acusaciones. Y este es un intento grosero por parte del consentido cómplice Álvaro Uribe Vélez, que es el señor Álvaro Hernán Prada. En este momento no sentimos que en este proceso se tengan garantías cuando tenemos un magistrado como el magistrado Álvaro Hernán Prada, que además es excongresista del Centro Democrático, que renunció a su curul en la Cámara de Representantes para buscar eludir el proceso que adelanta la Corte. Y desde el Centro Democrático cuestionaron la actitud de ataque del jefe de Estado contra el Consejo Electoral. Al presidente no le gusta que haya separación de poderes, al presidente no le gusta la administración de justicia, no le gusta nada que signifique institucionalidad, porque su esencia es ser anarquista. Abogados expertos en temas electorales explicaron los escenarios que podría enfrentar el presidente Gustavo Petro ante el anuncio del Consejo Nacional Electoral de presentar ponencia para la formulación de cargos contra el jefe de Estado. Es la primera ocasión que un proceso en el Consejo Electoral llega al punto de pedir la acusación contra un presidente en curso por presunta violación de los topes electorales, por lo que hay varias interpretaciones sobre los alcances de la decisión contra el primer mandatario en caso de que el CNE decida presentar cargos. El exregistrador y abogado electoral Alfonso Portela dice que la decisión no tocaría al presidente, dado su fuero, por lo que sería la Comisión de Acusación del Congreso el órgano que determine la suerte del primer mandatario. Y cualquier situación que tenga que ver con una responsabilidad, ya sea de orden administrativo o penal, es la Comisión de Acusaciones la que debe continuar con la investigación y adelantar todo lo necesario. Pero no todas las interpretaciones coinciden, pues para algunos abogados la decisión del CNE sí podría afectar la credencial presidencial. El acto administrativo por el cual declara la elección del presidente de la República fue emitida por el Consejo Nacional Electoral. Si el mismo Consejo Nacional Electoral posteriormente, casi después de 2 años, demuestra que efectivamente dentro de la investigación que se hizo hubo violación de topes electorales, eso mancilla el acto administrativo. En cuanto al exgerente de la campaña Ricardo Roa, actual presidente de Ecopetrol, y los auditores de campaña podrían ser sancionados económicamente. Producirse sanciones de orden económico, multas, y si hay alguna conducta de orden penal, pues será la Fiscalía la que se encargue de esa situación. Según explican los abogados, estas sanciones solo se pueden aplicar si la Sala Plena del Consejo Electoral tiene mayorías para avalar dicha acusación. El abogado del presidente Gustavo Petro ante el Consejo Nacional Electoral, Héctor Carvajal, advirtió que ese organismo se está extralimitando porque no tiene la competencia para investigar al jefe de Estado. Horas después de que Héctor Carvajal asumiera la defensa del presidente Gustavo Petro en el Consejo Nacional Electoral, se conoció la formulación de cargos contra el mandatario, decisión que fue recibida con sorpresa y preocupación. Pues es sumamente delicado que ya se diga que hay una ponencia y que los abogados no conozcamos ni siquiera que haya habido una radicación en sala de un proyecto contra el presidente de la República.
Para el abogado, quien defendió a Petro cuando fue alcalde, el Consejo Nacional Electoral se está extralimitando. Si no se tiene la competencia para investigar al presidente de la República, ¿con qué fundamento se puede hacer una imputación al presidente por parte de ellos? No existe. ¿Se está extralimitando el Consejo Nacional? En mi sentido, se estaría extralimitando. Insiste en que el juez natural del mandatario es la comisión de acusaciones y que ninguna autoridad administrativa puede investigarlo y mucho menos sancionarlo. Eso no puede terminar en otra cosa distinta que en la imposición de una multa para la gerencia de la campaña y nada más. La defensa tiene 15 días para presentar los descargos y analizar los eventuales recursos contra esta decisión. Altos funcionarios del gobierno salieron en defensa del presidente Gustavo Petro. Aseguran que la ponencia del Consejo Nacional Electoral tiene sesgo ideológico, por lo que no hay garantías para el mandatario. El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, cuestionó que un magistrado de la oposición esté a cargo de la investigación contra el presidente Petro. No se ve bien que quien está en la oposición abiertamente, quien ha sido dirigente político de la oposición, sea el que esté tomando este tipo de decisiones. En el mismo sentido se pronunció Gustavo Bolívar, quien dijo que la decisión tiene un sesgo político. Nosotros vemos como una decisión aquí política porque cuando estuvo la ñeñe política, se cerró el caso, cuando la Odebrecht financió campañas también se cerró el caso y ahora por unos aportes de los maestros de Frecode, pues ahí sí abren una investigación. Los funcionarios pidieron a los ciudadanos rodear al gobierno. El presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, Fabio Arias, anunció que los sectores que apoyan al presidente Petro convocarán a una asamblea popular para manifestarse en contra de un posible golpe contra el mandatario. Una Asamblea Nacional Popular por las reformas sociales, por la paz y por la unidad de Colombia. De este modo, el presidente de la CUT, Fabio Arias, anunció una nueva movilización de respaldo al gobierno del presidente Gustavo Petro en medio de un fuerte escándalo de corrupción que podría afectar las reformas en el Congreso. Pues yo creo que el 1 de mayo se demostró que no está solo. Tiene un fuerte respaldo popular, superó con creces la débil movilización del uribismo del 21 de abril. El dirigente sindical explicó que la Asamblea Popular se llevará a cabo en Bogotá, con la participación de diversos sectores sociales y sindicales. Respaldar cada vez más al gobierno, de rechazar cualquier golpe de Estado y de que especialmente un nuevo llamado al Congreso de la República para que no se oponga y no siga de espaldas al país. La plenaria de la Cámara de Representantes decidió modificar el orden de estudio de proyectos de ley para suspender los que están impulsados por el gobierno ante los señalamientos de corrupción y de irregularidades en la campaña Petro-Presidente. La plenaria de la Cámara avaló la propuesta del representante del Centro Democrático José Jaime Uzcategui para no discutir proyectos impulsados por el gobierno, por lo que se modificó el orden del día de la sesión. Uzcategui sustenta su petición en que se debe saber la verdad sobre los escándalos de corrupción en la unidad de gestión del riesgo y sobre la financiación de la campaña presidencial. Como un gesto de castigo a ese gobierno impúdico que hoy tiene sumido a este Congreso en una de sus mayores crisis de institucionalidad. También se enredó hoy en la plenaria de la Cámara el proyecto que se debía votar sobre la prohibición de las corridas de toros. Acuden a artimañas, a triquiñuelas, y lo que hicieron fue recusar a 40 representantes aproximadamente que hacen parte de la Comisión Primera. El ministro del Interior pidió a los congresistas no hacer triquiñuelas para frenar el trámite de proyectos. Sí me parece muy delicado es que estemos aceptando triquiñuelas para evitar un debate. La discusión sobre las corridas de toros se retomará la próxima semana, sin embargo, aún es incierto qué pasará con los proyectos impulsados por el Gobierno Nacional. El ex subdirector de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, Sneider Pinilla, sostuvo hoy un encuentro con fiscales para obtener beneficios jurídicos como parte de su ofrecimiento de delación sobre la corrupción en dicho organismo. Él le perdona al país y a la sociedad. Durante 2 horas, el exfuncionario Sneider Pinilla y su abogado Luis Gustavo Moreno sustentaron ante un grupo de fiscales los detalles de la matriz de colaboración que ha ofrecido en el marco del escándalo de los carrotanques. No es fácil hablar de las personas que están en la matriz de cooperación, pero voy a mantenerme firme hasta el final de los días para poder demostrar lo que estoy diciendo, que es la verdad.
Pinilla ha prometido hablar sobre las órdenes que supuestamente siguió de Olmedo López para entregar presuntos sobornos a los presidentes de Senado y Cámara, que se habrían materializado con la participación de la exconsejera presidencial Sandra Ortiz. Entregaremos las diferentes pruebas. También ofreció hablar sobre otros directivos de gestión del riesgo y contratistas. Voy a reparar económica y moralmente. Económicamente, devolviendo recursos con los cuales me pude haber apropiado. Lo que viene ahora es que la Fiscalía analice el ofrecimiento que hicieron por separado Sneider Pinilla y Olmedo López y decida qué oferta darle a los dos investigados. Ana María Cuesta, Noticentro 1, CMI. La Corte Suprema de Justicia citó a declarar al ministro del Interior Luis Fernando Velasco y a otros funcionarios en el marco de la indagación contra los presidentes del Congreso por la compra de carrotanques para La Guajira. El magistrado Francisco Farfán, que lidera la indagación que la Corte Suprema abrió contra los presidentes de la Cámara y el Senado Andrés Calle e Iván Name por los supuestos sobornos por 4.000 millones de pesos, de los que los acusa el señor Sneider Pinilla, ha ordenado que la indagación inicie bajo la hipótesis de la presunta comisión de los delitos de enriquecimiento ilícito y cohecho propio. Farfán ordenó la práctica de los testimonios del ministro del Interior Luis Fernando Velasco, de Carlos Carrillo, director de la Unidad de Gestión del Riesgo, de Carlos Ramón González, exdirector del DAPRE, y de Sandra Ortiz, la hasta hace poco consejera presidencial que también fue acusada por Sneider Pinilla de haber sido la emisaria de un soborno. La Corte también ordenó inspecciones a gestión del riesgo para verificar información sobre los contratos firmados. Entre tanto, la Procuraduría General y la Corte Suprema hicieron una inspección judicial a la Unidad de Gestión del Riesgo para revisar documentación relacionada con contratación de la entidad. La visita de la Procuraduría pretende recaudar todo el material probatorio de los contratos que se firmaron en dicha unidad, no solo sobre los referidos al episodio de corrupción de los carrotanques, pues pidieron información sobre 20 convenios y 200 contratos celebrados sobre los que se pagaron 1.3 billones de pesos. Nos parece preocupante que esta información no se tenga en principio para entregar además a un ente de control. Investigadores de la Corte Suprema también acudieron a la unidad para indagar sobre los sobrecostos con los que se habrían pagado sobornos de los recursos para los carrotanques. El Contralor General en funciones, Carlos Mario Zuluaga, anunció que se investiga la contratación de los últimos 4 años en la Unidad de Gestión del Riesgo. El escándalo de corrupción en la Unidad de Gestión del Riesgo fue declarado de impacto nacional y será investigado con prioridad. Hemos ordenado desde la Contraloría la investigación en la Unidad de Gestión del Riesgo de 4 años anteriores. Ahí no solamente están las ollas comunitarias, los carrotanques, las reconstrucciones de Mocoa, donde también aperturamos procesos de Piojó, los hechos de alto impacto nacional desarrollados en la unidad durante los últimos 4 años, no solamente este año y medio, sino 4 años se han trasladado todos a la unidad anticorrupción de la Contraloría. Zuluaga también anunció embargos contra los exdirectores de la Unidad de Gestión de Riesgo que tuvieron que ver con la fallida obra del Jarillón Caregato en la región de la Mojana bolivarense. Atención, que la Sala Plena de la Corte Constitucional tumbó esta noche la ley que autorizó la creación del Ministerio de la Igualdad. La Sala Plena de la Corte tumbó la Ley 2281 de 2023 que creó el Ministerio de la Igualdad. La decisión se adopta por vicios de trámite, pues el Congreso no analizó el impacto fiscal que tenía crear un aparato burocrático que le fue encomendado a la vicepresidenta Francia Márquez. De generar condiciones de igualdad. La omisión del análisis del impacto fiscal vulneró, según la Corte, el artículo 151 de la Constitución. La Corte dispuso que esta sentencia solo tendrá efectos al término de la legislatura 2025-2026 para darle tiempo al gobierno de presentar un nuevo proyecto de ley si así lo desea. La Fiscalía citó a interrogatorio a la exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, en el marco de una indagación por presuntas irregularidades en la contratación del metro para la capital del país. El fiscal 12 delegado ante la Corte Suprema citó a diligencia de interrogatorio en condición de indiciada a la exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, en el marco de una indagación que cursa por supuestos pagos ilícitos. La indagación fue motivada por una denuncia por presuntos pagos por el orden de 12.000 millones de pesos que se habrían realizado durante el proceso de contratación de la primera línea del metro de Bogotá.
La denuncia advierte que los recursos habrían sido destinados para financiar la campaña legislativa de Angélica Lozano en el año 2022. Una noticia falsa con motivación política y difamatoria que ya está clara. Resulta que hubo una interceptación que publicaron editada, quiere decir incompleta, porque si la publican completa se entiende. Ante la Corte Suprema de Justicia y ante la Fiscalía ya fueron los 2 ciudadanos de la conversación y demostraron que es falso. La Corte Suprema de Justicia citó al magistrado del Consejo Nacional Electoral Álvaro Hernán Prada para iniciar el juicio en su contra por presuntas irregularidades en el caso del expresidente Álvaro Uribe Vélez. El 15 de mayo será la primera audiencia preparatoria del juicio contra el magistrado Álvaro Hernán Prada, a quien ya acusaron por el delito de soborno a testigos y fraude procesal, por presuntamente haber presionado a testigos para que se retractaran de las declaraciones que habían dado en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez por supuestos vínculos con grupos paramilitares. Que es el mismo caso por el cual ha sido llamado a juicio el expresidente Álvaro Uribe y también el abogado Diego Cadena. Entonces la pregunta aquí es obvia, digamos, ¿de qué imparcialidad estamos hablando ahí? La Procuraduría investiga al ex alto consejero para el posconflicto Emilio Archila por supuestas irregularidades en un convenio con regalías. La investigación cobija a Archila y a otros exintegrantes del órgano colegiado de administración y decisión de paz que habrían autorizado a una organización sin experiencia para ejecutar un contrato de pavimentación por 7.000 millones de pesos. En medio de la crisis por la que atraviesa la mesa de diálogo con el ELN, el comisionado para la paz y la delegación de negociación anunciaron que reconocerán al Frente Comuneros del Sur como una organización independiente del ELN y que asistirán a Caracas a la reunión prevista para el 20 de mayo. Además, que exigirán cumplir al ELN el compromiso de abandonar el secuestro. Tras la reunión de la delegación con el Alto Comisionado para la Paz, el gobierno anunció que llevará a la próxima reunión en Caracas con el ELN el rechazo total del secuestro. El ELN debe entender que esa práctica es rechazada y por lo tanto no retroceder en los avances que hemos ido logrando. Uno de ellos precisamente suspender el secuestro por razones o con fines económicos. Sobre el tema que ha causado la más reciente crisis, el Frente Comuneros del Sur, el gobierno es claro que tras la ruptura de este sector con el Comando Central, dará el tratamiento a este grupo de Nariño como organización distinta e independiente de la organización nacional con la cual sostiene negociaciones políticas en la mesa nacional, lo que para el gobierno no constituye perfidia tal como acusa la dirección del ELN. Aquí hay una organización con la cual tiene el gobierno un proceso de negociación, que es el ELN, para lo cual ha creado una mesa de diálogos que adopta unos acuerdos, y hay un grupo independiente que se ha deslindado y por lo tanto que tiene una solicitud al gobierno y el gobierno deberá tratarla. La delegación de paz pide respeto a la mesa nacional con el ELN. Y es que la nueva disidencia del Ejército de Liberación Nacional, conocida como Comuneros del Sur, está conformada por 100 hombres en armas. Según el informe de inteligencia militar, hay una alianza entre el ELN y la segunda Marquetalia, disidencias FARC. Estarían enviando hombres fuertemente armados desde el departamento del Cauca hacia Nariño, donde opera los Comuneros del Sur. Este es el organigrama en poder de las autoridades. Como cabecilla del frente, Gabriel Yepes Mejía, alias HH o Gustavo, Aldemar o Emanuel. El Comunero del Sur tributa. Segundo lugar, Roger Edgardo Garzón Alvarado, alias Jairo, Marco o Marquitos. De ahí se desprenden las diferentes estructuras que estarían operando en esta región del suroccidente del país. En este mapa de calor se ve la concentración del ELN en el departamento de Nariño, una ubicación geográfica que les permite usar corredores hacia Ecuador para el paso de cocaína. ¿Cuál es entonces el futuro de la negociación de paz con el ELN? Noticentro 1 CMI consultó a un exmilitante de esta organización y a un analista del conflicto armado. Para León Valencia, que estuvo en la fila del ELN y firmó la paz con una disidencia de esta guerrilla, son evidentes las tensiones en el interior de esta guerrilla y la división en dos sectores. Y ojalá triunfe
dentro del ELN el espíritu de venirse a la paz y de firmar un acuerdo con Gustavo Petro. Es que es firmar, de entrar a la vida civil de mano de la izquierda y le harían un gran favor a los procesos de cambio del país. Para el senador Ávila, las 3 crisis que vive este proceso no pronostican resultados favorables. Llevamos ya casi 6 meses negociando crisis de ceses al fuego, ahora esta interna, y esto va a durar otros 2 o 3 meses, y esto va a llevar seguramente a una parálisis de la negociación, de que sea prácticamente imposible firmar cualquier cosa de aquí a las elecciones del 26. El tiempo dirá quién tiene la razón. El sector del Estado Mayor Central, que está por fuera de la mesa de negociación de paz, pidió al gobierno suspender operaciones militares por 48 horas en 3 municipios del Cauca para liberar a 2 miembros del CTI de la Fiscalía y a una civil que tienen secuestrados. Las disidencias que lidera Mordisco dicen que no están pidiendo un despeje militar, sino que haya cese de operaciones militares, que las tropas permanezcan en el territorio sin atacar a la misión humanitaria que entregará a los secuestrados. El Ministerio de Defensa rechazó la petición, pero se mostró de acuerdo en acordar una zona más pequeña para la liberación de los 2 miembros del CTI de la Fiscalía y la civil. Mandatarios regionales le pidieron al gobierno medidas especiales de seguridad para mantener el orden público. Solicitar al gobierno nacional acciones contundentes y serias para la seguridad del país y las regiones. Solicitaron los gobernadores y alcaldes reunidos en la ciudad de Pereira en el encuentro denominado Reactivación desde las regiones. Solicitaron que se analice el cese del fuego y que en las regiones se realicen consejos de seguridad con acciones determinantes. Le vamos a hacer una solicitud al gobierno nacional de revisar el cese al fuego con algunos grupos que, como él lo ha dicho, han manifestado su voluntad de incumplir los acuerdos a los que se ha llegado. No se puede mantener un cese al fuego con quien no muestra voluntad de paz. Es que la seguridad es una condición absolutamente necesaria para la generación de inversión y nuevos empleos. ¿Y qué vemos? ¿Cómo se le va entregando el país a los criminales? El encuentro que se realiza en Pereira finalizará mañana. Espera dejar un llamado de atención de las regiones al gobierno nacional. Algunas poblaciones de La Mojana ya empezaron a registrar inundaciones tras el desbordamiento del río Cauca en el punto conocido como Caregato. Debido al desbordamiento del río Cauca a raíz del rompimiento del Jarillón en Cara de Gato, las aguas ya ingresaron al municipio de Ayapel y sus corregimientos. La preocupación se ve en sus habitantes, pues se vislumbra una tragedia con la posible pérdida masiva de cultivos, animales de corral y ganado, incluyendo vacunos, bovinos y porcinos. Este año que pensamos todos recuperarnos, era el año de la recuperación porque se habían cerrado las aguas de Caregato. Todo el mundo se tiró a duplicar y a triplicar toda la actividad comercial que se había dejado de hacer, de sembrar arroz, de engorde de ganado, de la lechería. Todo eso se vino a pique en menos de 24 horas. En la pasada inundación, más de 30.000 personas fueron damnificadas y hoy tenemos una situación crítica y queremos hacerle el llamado al gobierno nacional. Es fundamental que se implementen medidas de prevención y asistencia inmediata para salvaguardar la vida y el patrimonio de los habitantes afectados. En Jamundí, en el Valle del Cauca, también hubo inundaciones luego de fuertes lluvias de las últimas horas. Más de 300 viviendas de 16 barrios inundadas, 2 instituciones educativas afectadas, árboles caídos, crecientes desbordadas y vías intransitables son el panorama en el municipio de Jamundí luego de las fuertes lluvias que se extendieron durante más de 18 horas desde la noche del martes 7 de mayo. Afectaron varios barrios como El Piloto, Portal de Jamundí, Rosario, Sachamate. Se inundó la avenida Sachamate, donde están las unidades residenciales de Pangolas, entre otras. A esta hora, las autoridades de gestión del riesgo del municipio adelantan un monitoreo del impacto y afectaciones generadas por las precipitaciones que superan los medios históricos de lluvias. Asimismo, realizan monitoreos de los ríos Jamundí y Claro y de los zanjones Barrancas, Rosario y del Medio para evitar futuras afectaciones durante el fenómeno de la Niña que apenas empieza en el país. El superintendente de Salud, Luis Carlos Leal, afirmó que la alcaldía de Bogotá no adelantó las medidas correspondientes para poner al día a la subred Centro Oriente de hospitales sometida a intervención forzosa.
Desde la Superintendencia de Salud aclararon que no observaron avances en el plan de trabajo presentado por la alcaldía sobre la subred Centro Oriente de Bogotá. Por eso adelantaron la intervención. Hay muchas acciones que no se adelantaron por parte de la alcaldía mayor. Por ejemplo, la alcaldía mayor tenía que nombrar a la totalidad que hacía falta de la junta directiva de cada una de las subredes. No lo ha hecho. Si no lo ha hecho, no toma control sobre la subred. Si permite que durante 4 meses no haya control sobre la subred y por lo menos hoy no haya medicamentos suficientes necesarios para garantizar la prestación de servicios de salud, pues quien está en riesgo es las personas, la vida de las personas. En sus declaraciones, el superintendente también se refirió a las quejas de los docentes por el nuevo sistema de salud. Estamos emitiendo inclusive circulares donde se obliga a que todos los prestadores tengan que prestar servicios de urgencias, medicamentos, a que no puedan cortar ningún tipo de tratamiento, no pueden expulsar a nadie, no pueden violar, digamos, esa continuidad en el tratamiento, porque son los prestadores que sí vigilamos, sobre los cuales podemos generar sanciones. La Procuraduría realizó una inspección en la base militar de Tolemaida para verificar el estado de 11 helicópteros que están en tierra. La Procuraduría investiga presuntas irregularidades en el mantenimiento de helicópteros Mi-17 que se encuentran en hangares sin prestar servicio por presuntas anomalías con la compañía que hace el mantenimiento. Autoridades en Bogotá continúan investigando el intento de robo a la camioneta en la que se movilizaba el presidente de la Fiduprevisora, Mauricio Marín. Según la policía de Bogotá, se trató de un intento de hurto y no de sicariato, como se pensaba preliminarmente. En los hechos hubo intercambio de disparos y los delincuentes dejaron abandonado el vehículo en medio de la vía después de chocar con un andén. El gobierno de Estados Unidos adopta nuevas medidas contra migrantes. El presidente Joe Biden detuvo el envío de armas a Israel. Aumenta el número de muertos y evacuados en Brasil por inundaciones. Las noticias del mundo en Noticentro 1 CMI. El gobierno de Joe Biden propuso una norma para tomar medidas más enérgicas contra los migrantes que no cumplen con los requisitos para solicitar asilo, al tiempo que el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, advirtió que sancionará a quienes faciliten los traslados de personas indocumentadas. Ante la operación militar que lleva a cabo el ejército israelí en la frontera de Rafah, el gobierno estadounidense paralizó el envío a Israel de 3.500 bombas, preocupado por su posible uso en esa ciudad, la zona más meridional de Gaza, donde viven 1,5 millones de palestinos, la gran mayoría de ellos desplazados de otras zonas del enclave. Las inundaciones causadas por las fuertes lluvias en el sur de Brasil ya dejan 100 muertos y 1,5 millones de damnificados, en vísperas de nuevos temporales que van a afectar aún más a la región. Además, la Defensa Civil ha contabilizado hasta el momento 131 desaparecidos y 362 heridos por la temporal que afecta principalmente al estado de Río Grande del Sur. La inflación sigue cediendo, ya completa 13 meses a la baja. La inflación bajó de 12.82% en abril de 2023 a 7.16% durante abril de este año. Ya llevamos más o menos unos 13 meses en los que vemos este continuo de crecimiento de la inflación. Desde enero de 2022 no veíamos una cifra similar, que estuvo un poquitico por debajo del 7%. Las actividades que más afectan el bolsillo de los colombianos son educación, 11.40%, transporte, 10.42%, restaurantes y hoteles, 9.80%, bebidas alcohólicas y tabaco, 9.72%, alojamiento, agua, electricidad y gas, 9.34%. En febrero acabamos de hacer ese ajuste porque entran pues muchísimas personas a la educación, algunos en enero también. Los alimentos registraron un aumento del 1.16% en abril. Y hay productos como el caso del tomate, el caso de la papa, el banano y el plátano que generan alguna preocupación. Ahí se ve reflejado lo que ha venido ocurriendo con el clima. Las ciudades con mayor inflación son Valledupar 9.35%, Sincelejo 8.69%, Río Hacha 8.69%, Barranquilla 8.36% y Montería 8.27%. El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, reveló detalles de la nueva reforma tributaria que proyecta llevar al Congreso. El gobierno busca nuevos incentivos tributarios para la reactivación económica del país, los cuales serán incluidos en los proyectos que el Ministerio de Hacienda radicará ante el Congreso de la República.
Precisamente lo que será una reforma tributaria tendrá varios objetivos, entre ellos reducir el IVA que se le aplica al turismo y todo lo correspondiente al desarrollo de proyectos de energías renovables. Está planteado mirar y revisar el IVA de energías renovables y de revisar el IVA del turismo. El funcionario explicó que una de las prioridades será la reducción en el impuesto de renta para las empresas. La medida será uniforme para todos los sectores de la economía. Un espacio creíble a las empresas hacia adelante y no lo que hoy tenemos, que es una tasa fija, en la cual todas juegan a tener una tasa efectiva muy baja. Los proyectos están en construcción y serán radicados en segundo semestre del año. La Superintendencia de Industria y Comercio investiga presuntas irregularidades en los pliegos de licitación para el alquiler de helicópteros con contratos que superan los 400.000 millones de pesos. Ecopetrol, 3 de sus filiales y la firma de transporte aéreo Eliestar enfrentan ahora una investigación por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio, que encontró irregularidades en los pliegos de licitaciones durante los últimos 12 años para la prestación del servicio de transporte aéreo. Consistió en implementar pliegos sastre en los términos de referencia que las empresas del grupo Ecopetrol establecían para los procesos de selección. Esos pliegos sastre habrían beneficiado a Eliestar, habrían impedido la efectiva participación de los proponentes, de otros proponentes dentro de los procesos de selección, y habrían garantizado que Eliestar siempre resultara adjudicataria. Los propietarios de varias empresas del sector palmicultor fueron sancionados con multas por la Superintendencia de Sociedades por no reportar el control que ejercen sobre las compañías. El superintendente de Sociedades explicó los motivos de la millonaria multa a los controlantes de empresas como Inversiones Inmobiliarias Vendom, Alimentos Concentrados, Detergentes Limitada, Sociedad Portuaria Omniport, Procesadora de Aceite Oro Rojo y Grasco Limitada, entre otras. Proteger a los ciudadanos, proteger el patrimonio de los ciudadanos que eventualmente se puedan ver afectados por decisiones de sociedades que en última se diluyen y nunca responden. ¿Están obligados los socios controlantes de un grupo de compañías a presentar una información transparente? Sí, de hecho, ese también es un mensaje con estas decisiones que nosotros estamos realizando, porque es una medida de responsabilidad de las empresas, de seriedad de las empresas. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 25 principales acciones, cerró al alza. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,25% a 1.384 puntos. La acción de Cementos Argos fue la que más subió, con una valorización de 3,54% a 8.200 pesos. La acción de la Bolsa de Valores de Colombia fue la que más bajó, con una pérdida de 3,07% a 10.120 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Preferencial Bancolombia, al movilizar más de 16.000 millones de pesos, con una variación positiva de 0,24% a 33.320 pesos. El dólar cerró al alza. Indicadores económicos en Noticentro 1, CMI. La tasa representativa del mercado, que regirá para mañana jueves, será de 3.902 pesos con 63 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio entre 1.750 pesos y la venden entre 1.800 pesos. Un euro cuesta 4.178 pesos con 80 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1 con 97 centavos. El azúcar se transó en 19,62 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $79 con 24 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $83 con 71 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.280 pesos. Hasta aquí Noticentro 1 CMI.